Hola, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy nos corresponde leer el capítulo 8 del libro de Mateo. En el capítulo anterior veíamos al final que Jesús nos enseñaba como quien tiene autoridad. Ya ha comenzado su ministerio, está enseñando su palabra, su doctrina, y ahora continuamos con esta lectura. Dispongamos nuestros corazones y este tiempo en manos del Señor. Padre eterno, gracias Dios por este tiempo que nos permites entrar en tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que estés en control de esta lectura, de la buena entonación, que tengamos entendimiento del mensaje que tú nos quieres transmitir, Señor. Padre, que tu palabra llegue a cada persona que necesite escucharte y que estés cumpliendo el propósito de vida en cada una de ellas. Te doy gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el capítulo 8 del libro de Mateo inicia con este título: Jesús sana a un leproso. Y dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos,
vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí finaliza el capítulo 8. Y vemos que Jesús manifiesta su autoridad. Está primero al sanar al leproso, cuando sana el siervo del centurión, cuando le quita la fiebre a la suegra de Pedro, y por último con los endemoniados gadarenos. Y calma también la tempestad. Realmente nuestro Señor muestra su autoridad ante cualquier cosa, ante la enfermedad, ante los vientos y el mar, ante los endemoniados. Y todos se sorprenden y están maravillados. Y nuestro Señor simplemente lo hace porque quieren que reconozcan que Él es el Hijo de Dios. Y hay una enseñanza muy hermosa, y es con el centurión. El centurión reconoce, sin ser del pueblo del Señor, reconoce que Jesús tiene autoridad. Y por eso va y le dice que sane a su siervo, y tiene fe. Y el Señor recalca esto, que personas que no son de su pueblo, por eso dice que personas de Occidente y de Oriente vendrán a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Porque la salvación ha venido para todos los pueblos. Y es fe, reconocer la autoridad de Jesús y tener fe en su obra. Y lo contrario a lo que pasa cuando calma la tempestad, que sus discípulos se angustian y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vemos lo contrario. A los discípulos en este momento les faltó fe en que su Señor estaba con ellos y que nada les podría pasar. Y por último, los endemoniados de Gadarenos también lo reconocen. Todos los demonios que estaban dentro de estas personas lo reconocieron como el Hijo de Dios, porque le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y le piden permiso para trasladarse de las personas a los cerdos. Reconocen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con las personas? Surge temor, y en vez de tenerlo junto a Él, lo que hacen es le ruegan que se fuera de sus contornos. Es importante reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo ante cualquier cosa, y es importante no perder la fe. Son dos cosas que debemos de estar meditando ante este capítulo y esta lectura, que estaremos interiorizando, mirando cómo está ese reconocimiento de autoridad en nuestra vida y cómo está nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Les deseo un excelente día lleno de bendiciones, y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.